Buenos días, soy María Teresa Vara, responsable jefe de sección de rehabilitación y coordinadora de la unidad de daño cerebral adquirido en la modalidad ambulante. Y la doctora... Yo soy Verónica Cantarín Estremera, adjunta de la sección de neurología y la responsable de la unidad de hospitalización de daño cerebral. Perfecto. ¿Cuáles son los principales factores que marcan la diferencia en la evolución de un niño o una niña con daño cerebral adquirido a medio y largo plazo? Pues la verdad es que cuando nos enfrentamos a un niño con un daño cerebral tenemos que tener en cuenta muchos aspectos, no hay solo un factor primordial, ¿no? Tenemos por una parte cuál es la causa del daño, ¿no? No es lo mismo un traumatismo craneoencefálico por un accidente por un vehículo, una precipitación, a un daño que se produce por una hipoxia isquemia, como por ejemplo un ahogamiento o una parada cardiorrespiratoria por cualquier otra causa. Hay que tener también en cuenta la severidad de ese daño, ¿no? Como decía, un daño puede producirse en una zona, una localización concreta del cerebro y dar lugar a unos daños que podemos más o menos establecer, o ser un daño más difuso, como por ejemplo en los casos de las asfixias o del daño axonal difuso, que a veces se habla mucho en los traumatismos. También depende de la edad del niño, ¿no? Se tiende a decir si los niños pequeños pueden ir mejor que los mayores, que los asemejamos más a los adultos. Ese es también un factor que veremos que influye. Y luego hay que tener también en cuenta otros factores de cómo estaba ese niño previamente, ¿no? Si era un niño que ya tenía algún problema cognitivo o motor previo, y también, aunque no nos guste, los accesos que tienen a las terapias de rehabilitación, ¿no? en ese aspecto. Bueno, a menudo se habla de la plasticidad cerebral en la infancia como ventaja. ¿Hasta qué punto es determinante y qué límites tiene en este tipo de pacientes? La plasticidad cerebral yo creo que es un arma de doble filo cuando hablamos de ella. La plasticidad consiste en cómo el cerebro puede reestructurarse después de haber sufrido un daño, ¿no? Es cómo puede crear nuevas sinapsis, cómo reordenar rutas de mandar esa información neuronal. Y eso es verdad que lo hacen mucho mejor los niños, ¿no? Es un cerebro en desarrollo. Pero también, puesto que es un cerebro en desarrollo, no hay que tener en cuenta que pues quizás ese proceso, por el hecho de haber tenido un daño, no se va a producir de manera correcta. Entonces, la plasticidad en ese sentido no se va a poder llevar a cabo. Es decir, tenemos un niño en el que en un momento dado puede tener determinadas deficiencias. Vemos, por ejemplo, una secuela motora, pero a la evolución, a pesar de que intentemos mejorarle, van a aparecer otras lesiones, otras secuelas cognitivas, de ámbito de interacción social, porque ese proceso de maduración no se puede llevar a cabo. O incluso hay que tener en cuenta que cuando un cerebro compite por volver a adecuar, ¿no?, diferentes funciones, también estas no se pueden llevar a cabo de forma adecuada. Y luego una cosa, que por mucha plasticidad que haya, cuando hay un defecto de tejido, por así decir, cerebral, ahí por desgracia no podemos alojar nada en ese aspecto. Entonces, sí es verdad que la plasticidad, resumen, es una baza buena, pero con sus premisas que hay que tener cuidado. ¿Qué modelos de coordinación entre neuropediatría, rehabilitación, neuropsicología y en el ámbito escolar consideran más efectivos? Bueno, en principio nosotros, nuestro modelo, os voy a contar un poco lo que hacemos en nuestro modelo. Creo que es un modelo a imitar porque tenemos la gran suerte de disponer una unidad de daño cerebral adquirido desde la fase subaguda, incluso iniciamos casi en la fase crítica el proceso rehabilitador. Entonces, la coordinación entre neuropediatría, intensivos que también están cuidando al niño, y ya todos los profesionales que trabajamos como tal en el tratamiento neurorehabilitador, que son neuropsicólogos, médicos rehabilitadores, trabajadores sociales, profesores, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas, todos en equipo comenzamos a trabajar a uno desde el momento que el paciente sufre un daño cerebral, en diferentes fases de actuación, y nuestro modelo de atención es distinto en la fase subaguda inicial, sobre todo crítica, en el que nuestra intervención sobre todo se basa en disminuir las posibilidades, las secuelas, las complicaciones, que no se agraven, establecer un contacto con esas familias, que es esencial, porque los padres están en diferentes fases de duelo. Entonces tenemos que ir presentando la unidad y lo hacemos todos en equipo, y entramos un poco de puntillas,
pero el verdadero proceso rehabilitador que luego hacemos en la unidad de daño cerebral es cuando la fase de cierta estabilización clínica, el paciente está un poco mejor de salud, entonces entramos con toda la atención clínica dentro del propio hospital, ofreciéndoles tratamiento integral, lo más intensivo, integral y individualizado, siempre teniendo en cuenta y centrándonos la atención de la familia y atendiendo a la familia, que son parte de nuestro proceso rehabilitador. Y al mismo tiempo, en esa fase subaguda, nosotros ponemos en marcha toda la atención que va a necesitar ese niño en el ámbito extrahospitalario. O sea, somos conscientes de que el niño en la fase aguda tiene que estar aquí, se le diagnostica, se le trata, pero tiene que trasladarse la atención a todos los ámbitos de su vida, y por eso, ante el riesgo de desarrollar una discapacidad, ponemos en marcha la orientación a través de la trabajadora social del propio equipo a recursos sociales, que son muy importantes, tanto por la discapacidad, la dependencia, la CUME para la reducción de jornada de los padres, o la derivación a centros de terapia de atención temprana, donde aunque el niño comience el tratamiento dentro de la unidad de daño cerebral, tenemos que tener un recurso posterior. Los niños nunca se pueden quedar en la calle. Si el niño está en una fase subaguda, si está en una edad inferior a los 6 años, cuando sale de nuestra unidad, el tratamiento se prolonga durante 18 meses de forma intensiva, tiene que salir a recursos sociosanitarios que le ofrezcan una atención si el niño es menor de 6 años. Y si no, ponemos en marcha a través también del profesor, tenemos profesor dentro del equipo de la unidad, derivamos a recursos educativos y tenemos que proteger al niño y a la familia en la medida de lo posible para que tengan una integración lo más adecuada posible, siempre con todo el apoyo y asesoramiento de todos los profesionales del equipo. Eso lo abordamos y entendemos que ese paciente tiene que estar muy bien atendido a nivel educativo, aunque desde el punto de vista sanitario le sigamos hasta los 18 años, la mayoría de edad. Luego, desde su experiencia en un hospital madrileño, ¿qué avances en investigación, tecnología o programas de rehabilitación están marcando la diferencia en los últimos años? Bueno, nosotros en los últimos años tenemos la gran suerte, entendemos que la investigación con la clínica enriquece la atención sanitaria, la calidad de atención, hace ser mucho más ético y eficiente, y por eso utilizamos la investigación como parte de nuestros procesos. Tenemos la grandísima suerte del apoyo de fundaciones, porque el hospital tiene los recursos suficientes para hacer un buen tratamiento dentro de la unidad. De hecho, es la única unidad pública que hay en España, bueno, la primera, posteriormente se hizo una en Navarra, pero el hecho de que no se enriquezcan con recursos para ofrecer tratamientos o proyectos de investigación con animales, toda la robótica, los exoesqueletos. Nosotros estamos inmersos en procesos de investigación con robots, tanto de miembro superior como de miembro inferior, o la realidad virtual y últimamente la estimulación transcraneal, que estamos inmersos en el deporte. El deporte, hacemos proyectos de investigación de deporte y actividad física como complemento, porque cuando nosotros trabajamos con un ser humano desde la discapacidad o que tiene discapacidad, tenemos que ofrecer un buen manejo de la deficiencia, mejorar su limitación de la actividad, pero sobre todo buscamos la calidad de vida y la integración. La integración.